Prosiguiendo entonces con este mini curso de Kotlin. Ahora lo que procede a ver es los arreglos en Kotlin. Para eso también, bueno, ya tendremos que importar uno de los paquetes para el manejo de arrays, que, como ya se había mencionado en alguno de los videos anteriores, sobre todo en el inicial, en el 0000007, no, en el puro 00, se va a utilizar o importar un paquete para el manejo de arrays que procede precisamente entonces del lenguaje Java, con import java.util.arrays. Posteriormente entonces se va a ver cómo se manejan esto de los paquetes en Kotlin. Pues es muy similar a cómo se hace en Java, para ir manejando entonces cada uno de estos archivos que contienen tanto variables como clases, como funciones, métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Demasiados etcétera, nada más es un solo etcétera, pero bueno. Entonces vamos a ver, en principio, el tratamiento de los arreglos. Los arreglos en Kotlin se manejan entonces como especies de objetos, por lo que tiene entonces de un fuerte manejo de la programación orientada a objetos. Y por lo tanto entonces cada uno de estos arreglos o cada una de estas variables va a tener funciones para su generación y manejo. Aquí dejo también, bueno, el código se queda en un repositorio de GitHub que está en la descripción del video. Y en ese mismo código entonces aquí viene una dirección en donde se pueden observar el manejo de todas las funciones o métodos que tienen los arreglos en Kotlin, para observar aquí y dejar de manera muy concisa, decirlo, no sé, hasta muy corta, el manejo entonces de este, bueno, este video, para ver el manejo directamente entonces de los arreglos, así como que las partes principales o más básicas del manejo de arreglos en Kotlin. Y bueno, simplemente entonces, ya manejando todo esto de los arreglos, se puede generar uno de ellos con la función ArrayOf. Entonces esta función está creando un arreglo que va a tener estos datos y los va a asignar a una variable que va a ser constante, que se va a llamar números. Esta se puede mostrar directamente en println como arrays, que se está utilizando entonces el paquete de arrays, .toString, o sea, hacia una cadena de textos, a una cadena de caracteres, perdón, a un texto, y se coloca entonces dentro de paréntesis, dentro de esta función, el nombre de la variable a la cual se le asignó el arreglo. No está muy extraño. No está tan extraño como parece. Simple y sencillamente entonces lo que estamos mostrando aquí es este arreglo que está acá. Se está convirtiendo tal cual estamos metiendo nosotros aquí como un arreglo. Por supuesto, se puede utilizar el for, como ya se había visto en uno de los videos anteriores, para el manejo de ciclos en Kotlin, para recorrer el arreglo. Nada más lo único que tenemos que colocar es for, la variable dummy o temporal, en la colección de datos. En este caso ahora la colección de datos va a ser este arreglo, y nada más se va a imprimir tal cual. Ahí está el arreglo, 1, 2, 3, 4 y 5, y hasta ahí se acaba. Otra forma de crear arreglos es mediante los rangos de números o estos intervalos de números, que es como se observaba entonces en el video acerca de los operadores entonces para la generación de ciclos en Kotlin, que sería entonces colocar el valor inferior, 2 puntos, y el valor superior. Entonces esto iba a crear un intervalo entre 3 y 12 inclusive, el cual se puede mostrar aquí: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y hasta ahí queda. Sin embargo, cabe aclarar entonces que este tal cual no es un arreglo, va a ser entonces un rango de números, un range, que se maneja de manera diferente al arreglo.
Entonces, si nosotros queremos mostrar este dato de números 2, no se puede colocar simple y sencillamente como arrays, punto to string. Este lo tenemos que convertir a una lista y a un tipo de arreglo, type the array. Y entonces ya generando esto, utilizando entonces estas funciones que van a tener estos tipos de datos, se puede mostrar el arreglo como una cadena de texto, como está aquí. Ay Dios, ya vienen muchos. Oh my God. Ahí está. Bueno. Sin embargo, bueno, entonces se puede utilizar el, ay Dios, aquí estaría esta cosa como el array of para generar esa, a partir de una colección de datos o un rango, y a este rango lo podemos convertir entonces también con toList o to type the array. Pero por otro lado también se pueden generar arreglos a partir de los tipos primitivos de datos, los cuales entonces se usan las funciones byte array, short array, int array, o sea, todas las que se habían visto en el video de la generación de las variables en Kotlin. Existe entonces esa función para generar arreglos de ese tipo de datos. ¿Vale? Entonces de esa manera se pueden generar entonces los arreglos de algún tipo de datos. Y nada más entonces colocando aquí dentro de esta función va a ser el tamaño de ese arreglo, y simple y sencillamente si se coloca de esa manera se van a crear arreglos que se inician a 0, como está aquí. Van a ser 5 datos entonces de tipo entero que se van a generar entonces en un arreglo que se va a llamar arreglo entero, ¿no? Sin embargo, si se quiere generar o iniciar a un valor en específico, por ejemplo aquí entonces a 42, se va a colocar exactamente lo mismo, y dentro de llaves que va a estar apuntando ese int array se va a colocar entonces el valor del arreglo, y ahí está. Ahora, haciendo uso entonces de una de las cosas que se llaman funciones lambda, que bueno, posteriormente se verán, pero son bastante sencillo en este caso, podemos utilizar entonces i con un valor que va a iniciar a 0 y ejecutar el número de veces lo que se está poniendo en función. ¿Cómo es esto? Bueno, se va a crear un arreglo de tipo entero, el cual se va a guardar entonces en esta variable. Viene, se guarda en esta variable. ¿Cuántos datos van a ser? 5. Dará este caso entonces estos 5 datos se van a ejecutar o se van a generar a partir de esta función, que se conoce como función lambda o función anónima, en el que esta variable i se va a ver involucrada entonces como i por 2 más 3. Esto le va a indicar entonces a el compilador de Kotlin que se va a empezar a manejar esta variable i, que es como una especie así de temporal, una variable temporal, que esta variable entonces va a iniciar desde 0 y va a ejecutar esta, digamos, como esta forma en la que se va a generar el arreglo. Entonces ahí esta variable se va a multiplicar por 2 y se le va a sumar 3. Por esa razón entonces esta parte va a empezar como 0 por 2, 0 más 3, 3. Después 1 por 2, 2 más 3, 5. Y así la cantidad de datos que se le da aquí. De manera muy simple, ¿no? Indexación de los datos en los arreglos en Kotlin, de la misma manera que en C o en Java. Los índices entonces de estos arreglos se inician en 0. La indexación, tal como viene entonces esta línea, la 50 y la 51. Aquí es entonces para mostrar el primer dato de ese arreglo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Entonces ahora, ¿qué es lo que se va a tener aquí?
Se pueden ir añadiendo entonces elementos a un arreglo, que ya tenemos aquí entonces cuáles van a ser cada uno de esos elementos del arreglo. Pero bueno, se pueden ir añadiendo entonces elementos a un arreglo. Sin embargo, los arreglos en Kotlin son estáticos, o sea, que no se pueden ir añadiendo datos tal cual a un arreglo, sino lo que se tiene que hacer es simple y sencillamente, una vez que ya se generó el arreglo, utilizar entonces esta, y a partir de este arreglo se le va a añadir o se le va a poner un plus de este valor, y así simplemente se está generando este otro arreglo que va a contar con esos datos. Ok, bueno, aquí ya me pasé. Después, por otro lado, también se pueden obtener los valores tal cual de los arreglos. Aquí sería el primer valor 3 y el valor 13. Y entonces aquí tenemos el arreglo con el toString. Entonces obtenemos el primero y el último de los elementos de los arreglos. Y ahora también se puede contabilizar cuál es el número de elementos con los que va a constar el arreglo. Para eso entonces se va a utilizar el nombre del arreglo .count, y ese me va a decir que hay tantos elementos en este arreglo. De manera muy sencilla, ¿no? Ahora, inclusive estas variables, tipo así, digamos, como que tipo arreglo, van a contar con un método que se llama forEach, el cual va a recorrer entonces el arreglo de esta manera. Y entonces con estas funciones lo que se puede hacer es mostrar todos los elementos del arreglo, recorriéndolos simplemente, nada más colocándolos entonces aquí como dentro de esta variable dummy, que es la que se va a mostrar posteriormente, que es lo que se hace aquí, o utilizar entonces los arreglos, los índices, perdón, de cada uno de estos arreglos, y entonces aquí vamos a poner que este va a ser el índice y el valor con el que vamos a estar trabajando. Y simplemente lo que se va a poner aquí es entonces cuál va a ser el arreglo con el índice y después el valor que se está utilizando entonces para la generación de estos arreglos, ¿no? Está ahí una cosa ahí medio extraña, pero no lo es tanto, sino simplemente pues ese valor está tomando los posibles valores de los arreglos que se están generando aquí en Kotlin, con cualquiera de los datos de las maneras en las que mencionamos que se pueden ir generando. Ya nada más es entonces tomar esto y observar que no siempre entonces existen las funciones para el tratamiento de estos datos, aunque en general existen como tal. ¿Por qué razón? Entonces, bueno, tenemos esta forEach index. También se pueden ordenar los arreglos. Generamos entonces este arreglo que sería 7, 3, 3, 4, 5, 9 y 1. Y podemos utilizar entonces una de las propiedades o de los métodos de esta página. Va a ser entonces que se analicen estos pedazos de código que representan a ese código que se manejaba antes en los años 60, 70. Sin ningún problema, pero ahora bueno, pues ya hay algunos problemas de utilizar este tipo de datos, o más bien de la memoria de los datos. Entonces, bueno, ahí hay quién sabe qué demonios digo, pero bueno, esta parte entonces lo que se puede hacer es mostrar este arreglo ordenándolo entonces de manera ascendente, que sería esta parte de aquí, o mediante el sorted array descending de esta misma variable. Se va a utilizar entonces este método para mostrar entonces los valores del arreglo de tipo descendiente.
Entonces, de manera así como que muy básica y muy rápida, entonces se analizó los datos de tipo arreglo en las variables para que no haya ahí ningún problema. Y ya se observa entonces cómo se crean, cómo se destruyen. Bueno, no, todavía no sé cómo se destruyen, sino nada más bien entonces cómo se generan, cómo se van a generar, y además entonces también cómo o de qué forma se van a trabajar con algunas funciones que ya traen incluidas dentro de el código, ¿no? Con el que se está observando esta parte de los arreglos. Pues bueno, entonces espero que haya quedado bien explicado. Nos estaremos viendo después. ¡Sabur!